bueno, y vamos a continuar con este evento, con este primer encuentro universitario online, los futuros de América Latina al 2050, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? Y estamos ahora con una de las conferencias, bueno, una conferencia de fondo muy importante, una conferencia relacionada con un tema que es, bueno, súper eh, importante hoy en el tema de del análisis prospectivo, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la alfabetización en el uso de futuro en América Latina y tenemos como panel, digamos, un panel pues de lujo, ¿verdad? Tenemos a la doctora Lidia Garrido Luzardo, ella es de Latin American Global Future, eh, la Red Uruguay, eso es para nosotros de gran realce en la actividad. Tenemos al doctor Francisco José de Mojica, aparte de nuestro mentor, director del doctorado en Administración y director del Centro de Pensamiento y Estratégico y Prospectiva en la Universidad del Externado en Colombia. Y también tenemos a Mónica Méndez, que es una persona muy destacada también, contribuye regularmente en los programas de capacitación y publicaciones en prospectiva estratégica y seguridad internacional del Centro de Ginebra para las políticas de seguridad, entre otras cosas, porque también es directora del programa de Security, Gender and Development Institute, miembro de la comunidad prospectiva gubernamental de la OCDE. Así que tenemos este panel, ¿verdad?, de lujo. Y el orden que tengo es que iniciaríamos con doña Lidia, con el doctor Mojica y con Mónica. Así los tengo yo aquí en este orden. Voy a ver si ya tienen ustedes opción de compartir para que iniciemos con la actividad. ¿No tienen opción de compartir, Lidia, todavía? Muy buenas tardes. Sí, creo que sí. A ver si ustedes se Perfecto, están viendo. perfecto. ¿Ustedes están viendo la pantalla ahora? ¿Mi Sí, señora. pantalla? Sí, Perfecto. señora. Sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Felicitaciones a los organizadores. Muchas gracias por la invitación. Mauricio, Juan Carlos, a Sherman y a toda la comunidad de APF. Es un placer también estar aquí con mis dos colegas, con el doctor Francisco José Mojica y con la magíster Mónica Méndez, quienes me están acompañando en este panel. Y bueno, y también agradecida a todos los que están presentes a través de las redes, de las distintas redes. Un agradecimiento también a Riel Miller, el director del proyecto de anticipación y alfabetización en futuros en la UNESCO en París, y a todo su equipo. En este caso, en esta oportunidad, estaremos nosotros de alguna manera representando el trabajo que viene liderando la UNESCO en esto que se ha dado en llamar disciplina de anticipación y el marco de alfabetización en el uso del futuro. Bueno, entonces, como marco teórico, conceptual y heurístico, es decir, metodológico aplicado, la disciplina de anticipación y el marco de alfabetización en futuros, junto con los laboratorios de futuros, vienen a ser un aporte al área de los estudios de futuros, apoyada en desarrollos, sobre todo en el área de las ciencias biológicas, cognitivas, y también del aprendizaje sobre sistemas anticipatorios. Articula también desde un paradigma de complejidad, últimas pedagogías en el aprendizaje, ya que el enfoque tiene un sentido de generación de conocimientos de forma colectiva, es decir, como sistema de inteligencia colectivo, con capacidades y competencias en el uso del futuro.
Este proyecto se inicia alrededor de 2012 en la UNESCO, tiene como antecedentes el trabajo liderado por Riel Miller y todo un equipo de investigadores, como decía, sobre sistemas anticipatorios, sobre cómo opera la anticipación, y en el 2012 la UNESCO abraza este proyecto y lo lleva adelante en el proceso de estos 9 años. Esto es parte de los logros. Hay 20 cátedras ya instituidas y 12 postulaciones. Y con gran satisfacción en América Latina somos 3. La cátedra en Uruguay fue la primera en instituirse, y ahora han sido postuladas y aceptadas las cátedras en la Universidad del Externado en Colombia, cátedra que estará a cargo del doctor Mojica, y la cátedra en el Centro Tecnológico de Monterrey en México. Entonces, bueno, aquí son algunos de los distintos temas. Hay 32 enfoques particulares, específicos, dentro de lo que, como decía, se ha dado a llamar en disciplina de anticipación, y en el marco teórico metodológico de la alfabetización en el uso de futuro. Aquí traigo esta referencia como parte también de ilustrar, de evidencia en lo que ha venido siendo este proceso. El año pasado, en diciembre, se realizó un summit global en carácter virtual, plena pandemia, en el cual durante 5 días participaron más de 8.000 personas, representando a 122 países, con 198 eventos en vivo. 96 organizaciones presentaron sus stands virtuales, 35 universidades, 20 organizaciones internacionales, 20 ONGs, 15 instituciones del sector privado y 10 editoriales especializadas en el estudio de futuro. Entonces, estos números creo que son también una manera consistente, relevante de mostrar cuál ha venido siendo la robustez en estos momentos del desarrollo del enfoque. Es un enfoque que aporta al contexto de complejidad en el cual estamos, donde cada día es más importante, crucial diría, estar alfabetizados en el uso del futuro. Como algunas de las características de este contexto, mencionar las diversas ontologías que forman parte de la realidad en la cual vivimos, el que estamos dentro de sistemas y trayectorias abiertas, con multiplicidad de fenómenos y problemáticas entrelazadas, que por todo lo anterior no estamos hablando únicamente de no contar con información suficiente, sino que hay una cualidad ontológica de esta realidad que requiere de contar con enfoques, un paradigma adecuado para poder acercarse a ella. Y este paradigma es un paradigma de complejidad. Hasta ahora esto implicaría un salto paradigmático, porque hasta ahora el paradigma en el cual nos estamos moviendo principalmente es un paradigma de linealidad, reduccionista, que tiende justamente a llevarnos a reaccionar y no da espacio para la anticipación transformadora. Otra forma de decirlo más simple, pero que es compleja, son 4 de las características en las cuales en el día a día tenemos que desempeñarnos: complejidad, incertidumbre, sorpresa y ambigüedad. Entonces, para ello, este enfoque de alfabetización en el uso del futuro, en inglés Future Literacy,
Es un enfoque de capacidades que hace énfasis en cómo estamos dando sentido y creando sentido para reconocer la realidad que se nos presenta en el día a día. El objetivo, es decir, en términos tal vez que usan los economistas, al final del día, lo que el enfoque busca es ampliar las alternativas de elección que tenemos. Entonces, cuando estamos hablando de anticipación, nos estamos refiriendo a una capacidad y competencia vinculada con la alfabetización en el uso del futuro, que permite a las personas entender mejor el rol que tiene el futuro imaginado en lo que vemos y hacemos en el presente. Y esto de que vengo insistiendo en el uso del futuro, tal vez haya hecho como ciertos ruidos, ¿no? O por lo menos ha generado como una cierta disonancia. ¿Qué es esto del uso del futuro o estar hablando de uso del futuro? Porque el foco nosotros lo colocamos justamente en cómo generamos información y conocimiento usando lo no existente que es el futuro. Es decir, y entonces debería aclarar esto primero, que nosotros partimos de adherir a que el futuro en sí mismo, como tal, no existe, sino dejaría de ser futuro, y lo que sí existe, o la forma que tiene en el presente, es decir, su existencia en el presente es a través de la imaginación y a través de la anticipación como sistemas anticipatorios. De ahí entonces que vamos a buscar los pilares fundantes del uso que hacemos como parte de altas capacidades cognitivas abstractas de poder usar lo no existente en el presente. Y ahí es donde entra la imaginación. ¿Y por qué hablamos de alfabetización en futuros? Soy antropóloga y honestamente les comparto que la primera vez que escuché alfabetización como antropóloga se me levantó cierta, no sé si resistencia, pero cierta atención y, y, y pregunta, ¿no? A ver, ¿qué es esto de alfabetizar? ¿En qué nos quieren alfabetizar nuevamente? Luego entendí de que hacía muchísimo sentido, y esto es fácil comprenderlo si lo asociamos al sentido que tiene la alfabetización como competencia que nos permite leer y escribir. De la misma manera, la alfabetización en el uso futuro nos permite dar sentido a eso no existente en la forma de los supuestos anticipatorios que estamos usando. Y de esta manera también poder leer y escribir acerca del futuro. Se basa, como les decía, en la teoría de los sistemas anticipatorios. Estos desarrollos tienen la base en la biología relacional. El doctor Robert Rosen, biólogo matemático, trabaja durante las décadas de los 60, 70, 80 exhaustivamente en esto. Su definición es que un sistema anticipatorio es un sistema que contiene un modelo predictivo de sí mismo o de su entorno, lo que le permite cambiar de estado de acuerdo con las predicciones del momento pertenecientes a un instante más tarde. Tenemos que diferenciar aquí, y no voy a entrar en, obviamente por una cuestión de tiempo y de pertinencia, en la densidad que tiene el trabajo de Rosen y de sus seguidores. Sí diferenciar de que estamos hablando de sistemas anticipatorios instalados en la ontología misma de la vida, como definición de vida, y distinguir entre la anticipación implícita, que tenemos y compartimos todos los seres vivos, con la anticipación explícita, que es la anticipación consciente, es aquella en la que los humanos podemos
de alguna manera intervenir en estos procesos. El gráfico es un gráfico de modelaje relacional de sistemas anticipatorios, con una M que refiere al modelo que usamos, una E de efector, los supuestos anticipatorios que usamos en relaciones de interacción unos con otros, que a su vez es la información de ajuste que envían al sistema en sí mismo, como al sistema y su relación con el entorno. Entonces, cambiando los supuestos anticipatorios a nivel de la anticipación consciente, y esto entendido entonces ya como un sistema de información, procesos cognitivos para la creación de conocimiento, cambiando entonces los supuestos anticipatorios y el modelo, cambia también nuestra manera de configurar y de entender el presente. Entonces, la calidad del modelo hacia la diferencia. La anticipación explícita entonces la entendemos como la combinación de capacidades que permiten a los humanos considerar y evaluar futuras opciones. En este sentido, anticipación explícita puede ser considerada como un elemento clave que contribuye a la toma de decisión. De ahí que para nosotros los supuestos anticipatorios son los parámetros básicos de los modelos que hacen que la anticipación del futuro sea factible. La alfabetización en el uso del futuro permite revelar los supuestos anticipatorios que determinan el por qué y cómo se imaginan los futuros. Esto puede resultar contraintuitivo por esto tan introyectado que tenemos de usar el futuro de manera lineal, proyectiva. Y aquí estamos parados desde una anticipación que incide en la manera en que nosotros vemos el presente, en la capacidad que podemos tener de distinguir y de generar alternativas que a su vez generan futuros. Es decir, este efecto, ¿no?, como recursivo, que es performático y generativo. Bueno, no quiero entrar aquí en detenerme demasiado, pero es el mismo modelo que vimos, colocado entonces como un sistema de información que va generando conocimientos en relación con el entorno, y que de acuerdo a estas relaciones entre los supuestos anticipatorios y el modelo, en definitiva el ajuste de sistemas anticipatorios que vamos a utilizar, son las decisiones que vamos a tomar y las acciones que tienen incidencia con ese fluir de complejidad evolutiva. Esto es un enfoque diferente al cono de futuros. El énfasis lo coloca en un paso antes y en un aspecto por debajo de cómo nosotros generamos información sobre futuros y sus posibles distinciones entre futuros probables, posibles, deseables. Entonces, distinguimos entre lo que es anticipación para el futuro, que es la más conocida, la que utilizamos de manera corriente, que tiene que ver con preparación, prevención, planificación frente a una amenaza, riesgo o como objetivo una meta a lograr que se coloca en un horizonte futuro. De la anticipación para lo emergente, como capacidades y destrezas que usan el futuro para dar y hacer sentido a esa realidad que se nos va presentando, particularmente en la forma de novedad, diferencia, ambigüedad y no conocidos. Pensemos en el contexto del COVID como ejemplo paradigmático de esa necesidad de apelar a la anticipación para dar sentido a lo emergente. Pero no nos creamos de que solo es necesaria en circunstancias que parecen así como tan aisladas o no tan usuales. No, la necesitamos
permanentemente, justamente para dar sentido a la otra forma de anticipación, a la anticipación para el futuro. Por un tema de tiempo, no me voy a extender, pero simplemente aquí está graficado en forma de tipologías, ¿no? Cuáles son las bases por debajo de lo que es el uso de la anticipación para el futuro, o sea, en la planificación, en la preparación, en la prevención, de lo que es la anticipación para lo emergente. No lo estamos planteando tampoco como, contradictorias excluyentes, sino que se considera, debido, bueno, se hizo investigación, eso no lo comenté, previa a la entrada de este proyecto en el 2012 en la UNESCO, y luego a partir del 2013 al 2014-2015, levantando prueba empírica y prueba de concepto sobre las bases teóricas y a su vez refinando detalles metodológicos. Entonces, vuelvo a esta diferenciación conceptual. Lo que se encontró es debilidad, carencias en lo que tiene que ver con la anticipación para lo emergente, que también podríamos traducirlos como pobreza de imaginación, porque la anticipación para lo emergente hace mucho foco en el tema de la imaginación, y es lo que nos permite orientarnos, dar sentido a la novedad, como decía, pero también inventar, crear alternativas de novedad. Y es un orientador, una orientadora a la anticipación para el futuro. Piensen que es una ambidestralidad. Es como caminar, usar dos brazos, dos manos, pero también caminar con dos piernas. Bueno, continuando, pero hasta aquí, con el tema del marco teórico, es esa distinción entre sistemas anticipatorios, no son excluyentes, como les decía, son concurrentes. La alfabetización en futuros lo que permite es distinguir, entonces, entre ellos, para adecuar los métodos, los enfoques y los paradigmas también que son pertinentes usar. Entonces, nuestra hipótesis es que si conocemos y mejoramos el modelo anticipatorio, esto amplía nuestras posibilidades de elección en la toma de decisión, por lo tanto habría un empoderamiento de la agencia y de nuestras capacidades en el sentido seniano, es decir, de la apertura de alternativas de elección de libertad. Son metodologías de investigación en acción, como dije, pedagogías del aprendizaje en la práctica, que usan el futuro en el presente para crear conocimientos de manera compartida, toma de decisión, empoderamiento de capacidades y competencias anticipadas. Otras competencias de aprendizaje profundo, amplias, y bueno, y tributa a la ampliación de capacidades de libertad, recorre 3 o 4 fases, esto es en cualquier diseño, ya sea de un laboratorio, ya sea de un proceso de coaching, ya sea de un proceso transformacional en el tiempo. Se apoya en el espiral de aprendizaje experiencial en la práctica, articula también otros enfoques de aprendizaje en la práctica, como puede ser Design Thinking, como puede ser Teoría U, y tiene una forma aplicada tanto a nivel de investigación como de generación de insumos para, por ejemplo, tomadores de decisión, como para procesos de aprendizaje, y versatilidad de acuerdo al propósito y a los participantes puede ser sumamente intuitivo, como pueden verlo acá reflejado. Esto fue un proyecto para la aplicación de videojuegos en la educación. Participaban niños, jóvenes, los padres, docentes, diseñadores de videojuegos, trabajando con comunidades de práctica, buscando reconocer lo no conocido, apoyados en la co-creación, abrazando la incertidumbre, diseñando procesos de investigación,
y procesos de generación de insumos. Y bueno, tal vez mi colega Francisco José puede comentar más sobre la traducción del libro que estamos llevando adelante junto con el externado del libro en inglés, donde pueden encontrar, ahí está el link, está en inglés, las bases ya pronto lo vamos a tener en español, las bases teóricas, casos aplicados metodológicos. Y es simplemente un titular. En el próximo mes, entre el 3 al 19, estaremos realizando una serie de actividades que, bueno, con mucho gusto estaremos comunicando, compartiendo y abiertos para vuestra participación. Así que por el momento, muchísimas gracias. No sé si me extralimité en el tiempo como siempre. Mil disculpas. Y le doy paso entonces a mis colegas para ejemplificar algunos de los casos en los cuales estamos trabajando en alfabetización en futuros en América Latina y prácticamente ya han habido experiencias en todos los países y la idea es intensificar la colaboración. Muchas gracias. Usted, doña Lidia, bueno, es una extraordinaria presentación, nos ha aclarado muchísimo los conceptos. No estoy viendo al doctor Mojica. ¿Qué se nos haría el doctor? Mauricio, lo puedes ingresar porque está en espera. No sé si les parece, ya que está Mónica por aquí, si Mónica nos puede contar sobre su experiencia en el área de los estudios de futuro, su gran trayectoria y cómo ha incorporado el enfoque de alfabetización en su trabajo. Claro que sí. Adelante, Mónica. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Bueno, y buenos días, o no sé dónde todavía nos puedan estar escuchando, quizás en otras partes del mundo. Gracias, Lidia, por la pregunta e igualmente el agradecimiento a la Asociación de Profesionistas del Futuro por la invitación a conversar sobre este tema. Y bueno, les cuento desde dónde es donde yo estoy compartiendo mi experiencia. Mi trayectoria es en el diseño de políticas para la paz y el desarrollo, trabajando con el Gobierno de México, pero también con organizaciones internacionales, utilizando la perspectiva estratégica en temas como las reformas de seguridad, seguridad internacional y género. Y es desde este marco donde lo que les puedo compartir es que en mi interacción con profesionales diplomáticos y de seguridad a nivel global, es cada vez más incremental el uso del concepto de la alfabetización de futuros. Y aquí es una cosa muy importante que mencionar, porque la perspectiva estratégica o el querer ver qué es lo que va a ocurrir a futuro es algo que normalmente dentro de estas dinámicas de trabajo se hace. Muy particularmente se inició desde un punto de vista militar, donde se veían cuáles eran las proyecciones a futuro para los escenarios de los riesgos y que son los elementos donde normalmente se habla cuando se analiza futuro desde estos ámbitos gubernamentales. Aquí la tendencia que ocurrió inicialmente era, al empezar a ver riesgos, siempre tener una visión de futuro, digamos, más catastrófica. Y con estas visiones se exploraban los distintos escenarios para entender cuáles serían todos los problemas que podrían ocurrir y de esa manera desarrollar capacidades dentro de las organizaciones, principalmente de defensa y de seguridad. Pero eventualmente, conforme vamos teniendo retos en un ambiente mucho más dinámico e interconectado y más ágiles, o sea, los retos nos vienen uno tras otro, lo que es donde empieza a entrar mucha fuerza este concepto que Lidia nos explicaba también en la parte teórica, acerca de la anticipación y acerca de poder considerar alternativas diferentes y en vez de buscar proyectar tendencias como en la visión de un único futuro y que solamente habría tendencias que nos llevan a un único punto, poder empezar a explorar más alternativas. Y esto es algo que
se toma con mucho interés la propuesta desde UNESCO en la alfabetización de futuros cuando se habla de sobrepasar la pobreza de imaginación, porque justamente lo que vemos es que cuando nosotros tenemos derivado de nuestras mentalidades y de nuestros supuestos un límite acerca de qué es lo que podría funcionar en el mundo y cuáles son los tipos de riesgos a los que nos podríamos encontrar, entonces la planeación dentro de las instancias gubernamentales se vuelve más estrecha. Y precisamente aquí es donde la alfabetización de futuro cobra una gran relevancia tanto en el análisis del medio ambiente, de lo que está ocurriendo y el tratar de integrar un sentido de toda la complejidad de los fenómenos que estamos viendo, como a partir de esos resultados de prospectiva poder desarrollar programas y políticas muy concretos para la preparación organizacional y poder contar con mayor resiliencia y con mayores capacidades de interacción en estos tipos de ambientes complejos, dinámicos y donde principalmente la colaboración entre muy distintos actores es esencial. ¿En dónde podemos ver esto ya ejemplificado y puesto a la práctica? Simplemente en este año tenemos dos reportes muy importantes. Uno desarrollado por el gobierno europeo en el Centro de Pensamiento ESPAS, que atiende tanto a la Comisión Europea como al Parlamento Europeo, donde nos presentan cuáles son las 10 acciones para desarrollar una Europa con una autonomía estratégica a 2035. Y también lo que podemos ver es el último reporte, digamos, eso es como una visión desde el ambiente donde tengo experiencia, desde una región muy particular en Europa. Pero también lo podemos ver en la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, donde hay varios países de América Latina que también forman parte. Y aquí la OCDE este año lanzó su reporte de escenarios 2035, los escenarios globales, presentando 4 principales escenarios donde lo mismo que se busca plantear aquí, a diferencia del reporte de ESPAS, donde marca 4 tendencias principales que están afectando la autonomía estratégica de esa región, el reporte de escenarios de la OCDE lo que hace es presentar 4 escenarios diferentes, de diferentes alternativas de mundos donde podríamos convivir, entre los cuales está un mundo mucho más globalizado, con mucha más cooperación, un mundo, ese es un escenario, otro escenario donde tenemos una gran desigualdad aún más exacerbada, donde tenemos una zona del mundo que trabaja con muchos recursos y otra zona donde vive una realidad totalmente diferente. Y aquí es donde podemos empezar a ver que ya no estamos planteando desde este mundo de la política pública a nivel internacional, ya no estamos planteando una sola visión y tratar de hacer proyecciones hacia los niveles de probabilidad y de ocurrencia de los riesgos, sino empezamos a analizar nuevos escenarios en donde podría todo el sistema internacional de seguridad estar relacionado. Y con esto lo que quiero dar a entender es cómo el enfoque de literatura de futuros llega incluso a este tipo de ámbitos, no solamente los ámbitos educativos o los ámbitos empresariales, como en algunos momentos se puede considerar más relevantes, sino también a ámbitos de toma de decisiones mucho más complejas y que implican el bienestar de población en todo el mundo. Así que Lidia, muchas gracias por tu pregunta y te regreso el micrófono contigo. Muchas gracias, Mónica. Bueno, un placer siempre escucharte y tus experiencias que conjugan esta relación de América Latina con otras partes del mundo. Bueno, es un placer al dar la bienvenida al doctor Francisco Mojica, director de la maestría y el doctorado en prospectiva de la Universidad del Externado, y con quien he tenido el gusto de acompañar a él y a su equipo en la postulación a una cátedra UNESCO en anticipación y en alfabetización, y con quien estamos desarrollando también algunas actividades en conjunto. Así que bueno, el micrófono es para ti, Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. Un saludo muy cordial a todos los participantes en este evento. Quiero saber si están viendo la pantalla, si me escuchan.
Sí, Francisco, hay un problema de retorno, no sé dónde puede estar, en algún otro micrófono o si hay dos micrófonos abiertos. Estamos viendo tu pantalla y Ahí te cómo está, escuchamos. ahí está mejor. Perfecto, perfecto, muchas Perfecto. gracias. Bueno, yo quiero simplemente mostrar un poco un proyecto de difusión del pensamiento de futuro, tanto en Colombia como en América Latina, a partir de una institución que es la Universidad Externado de Colombia, que tiene un centro que se llama un Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva, que existe desde hace 22 años. Nosotros venimos de la Escuela Francesa. Nuestro Centro de Prospectiva fue fundado hace 22 años de la mano de Futuribles Internacional y del movimiento que en ese momento está sobre la mesa de Michel Godet. Pero consideramos que la disciplina de la anticipación nos va a traer un enorme oxígeno. Es decir, es situarnos en la frontera del conocimiento en lo que se refiere a los estudios de futuros. Entonces yo quiero mostrarles en qué consiste este proyecto, cómo se enriquece con la disciplina de la anticipación y cómo nuestro propósito de seguir afectando el pensamiento en Colombia y en América Latina, pues entonces ahora lo que va a tener son aires nuevos. Nosotros somos candidatos, como lo explicaba Lidia, somos candidatos a una cátedra UNESCO, y que de alguna manera, pues como lo acabo de decir, pues va a ser el gran generador de cambios, actualizador y proveedor de oxígeno intelectual y académico. Este es nuestro centro de pensamiento estratégico y prospectiva. La Universidad Externada de Colombia es una de las 10 primeras universidades del país. Es una universidad que tiene un prestigio muy importante, que tiene 135 años de vida y que está incrustada en el corazón de la academia tanto colombiana como latinoamericana. Entonces, digamos, las misiones que se encarga de cumplir nuestro Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva son estas tres, que son las misiones propias, la vocación propia de la educación superior, la docencia, la investigación y la extensión. En el tema de la docencia, entonces hace ya, esto ya llevamos más de 20 años, estamos impartiendo una maestría que tiene el mismo nombre del centro, Maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva. Igualmente desde hace 7 años, igualmente impartimos un doctorado en administración que tiene diferentes énfasis, prospectiva, estudios de futuros, disciplina de la anticipación puede ser uno de los énfasis de nuestro doctorado. Pero como somos educación superior, al mismo tiempo nuestra segunda exigencia es la investigación. Y tenemos en esto un grupo de investigación que trabaja únicamente investigación en temas de futuro. Estamos adscritos y nos califican todos los años el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En los últimos años hemos sacado la mención A1, que es la más alta que se le da a los grupos de investigación. Y esa mención y el desenvolvimiento, el comportamiento del grupo de investigación se obtiene en la medida en que publicamos en revistas científicas. Pues como he sabido, esta es la lógica pues, de cualquier grupo de investigación. Pero hay otro tema en el cual hemos sido particularmente exitosos, si se quiere, donde le hemos puesto pues mucho cuidado, que es el tema de la extensión. Y esto supone eventos de difusión en el tema de la visión prospectiva, en el tema de, como decía un poco Lidia, de crear sentido sobre la importancia que tiene
la disciplina de la anticipación y la cultura como tal de ingresar al futuro, romper un poco el corto plazo, que es como si se quiere nuestro gran enemigo, romper el corto plazo que hace parte un poco de la cultura propia de nuestros países, entonces romper ese esquema y pensar hacia adelante. Y esto lo hacemos con procesos de educación no formal y sobre todo igualmente llevando a cabo actividades de consultoría empresarial con las empresas, con los territorios, les ayudamos a diseñar entonces su visión de largo plazo, su visión prospectiva, 10, 20 años adelante. Perdón, la presencia de la disciplina de la anticipación, como dije, nos va a dar un gran oxígeno, nos va a permitir entonces trabajar con una disciplina que está en la frontera en este momento del conocimiento y que por lo tanto pues, nos va a permitir optimizar, enriquecer lo que nosotros hacemos. En 30 segundos, ¿cómo concibo yo el gran aporte que nos da la disciplina de la anticipación? Es ingresar al futuro, de entrada ingresar al futuro, imaginarnos el futuro, en donde vamos a encontrar situaciones reales del presente, obviamente, pero igualmente situaciones emergentes, situaciones innovadoras, creativas. Ese sueño nos va a permitir entonces entender mejor el presente, leer el presente de mejor manera, porque hay una articulación muy importante, ¿no? entre el futuro y el presente. Lo importante es que esto rompe con el discurso tradicional, si se quiere, que es identificar los fenómenos actuales para a partir de allí entonces imaginarnos el futuro, sino entrar directamente al futuro. Y esto hace, por lo tanto, si concebimos el futuro de esta manera, pues hace que aquí tome mucha fuerza la innovación, la creatividad, desde que rompamos el esquema de que el futuro es simplemente la reproducción del presente, porque van a aparecer elementos muy importantes de tipo innovador, de tipo creativo. Nuestro esquema pedagógico de transmisión del conocimiento en la maestría, en los procesos formales que llevamos a cabo y en los procesos no formales, tiene este dibujo, esta sintaxis, si queremos. Es una articulación muy estrecha de dos disciplinas, la prospectiva y la estrategia. Y como dije, pues ahora en el corazón de la prospectiva va a estar la disciplina de la anticipación, la alfabetización de futuros, pero en íntima relación con la estrategia. Es decir, un poquito lo que la definición de San Agustín con respecto al futuro, que decía el futuro no existe. El pasado tampoco existe, el pasado es únicamente un recuerdo. La vida nuestra transcurre en un continuo presente. De alguna manera, el futuro, que es una idea, no existe, pues es una idea. La que tenemos hace parte es un ente de razón únicamente. Esa idea, que es el futuro, pues puede morir como idea, o puede también dar lugar a su cristalización, a su realización. Y en este caso necesitamos de la estrategia, por eso esta articulación estrecha entre perspectiva y estrategia. Pero yo les decía, este es como el core de la propuesta educativa. Simplemente quedarnos con el conocimiento de estas dos disciplinas puede ser muy interesante. Sin embargo, pensamos que es valioso el conocer cuáles son las reglas de juego en donde estamos inmersos y por lo tanto a este proceso educativo nosotros le agregamos un conocimiento de las tendencias mundiales, de lo que está pasando en el mundo, de los cambios que se están generando, de lo que viene como cambios en la economía mundial y en la economía de América Latina, en el cambio tecnológico, las condiciones, la manera como hay una serie de fenómenos sociales que van a tener, que de alguna manera nos están afectando y nos seguirán afectando, fenómenos ambientales
que se quedaron un poco quietos porque la pandemia hizo que se priorizara otras situaciones y un poco pues conocer lo que está pasando en la geopolítica mundial. Es decir, es simplemente situarnos en un contexto. Vamos a aplicar, a hacer una lectura del futuro de la empresa, de la organización, del territorio, pero esto no puede ser ajeno al contexto en que vivimos. Entonces, por eso es importante estar enterados de lo que pasa alrededor. Pero aquí hay una disciplina a la cual le damos mucha importancia, que es la innovación. Sí, se trata de diseñar un futuro diferente, un futuro que no sea simplemente la reproducción del presente. Este es uno de los temas en los cuales Ray Miller insiste. Mire, no se trata de reproducir el presente, esto no tiene mucho sentido. Se trata justamente de pensar el futuro de manera diferente. Y necesariamente todo esto lleva necesariamente hacia el análisis y hacia la construcción de los futuros. Bueno, esto en términos, si se quiere, muy generales, muy rápidos, es un poco lo que en este momento tenemos en el corazón de la academia y que estamos perfeccionando con la ayuda de Lidia Garrido, que ha sido nuestra lideresa, nuestra maestra, y de la mano de ella estamos ingresando entonces a esta disciplina maravillosa que, como dije, nos va a traer un gran oxígeno y nos va a permitir situarnos en la frontera del conocimiento en el tema de futuro. Muchas gracias, Francisco José. Para mí ha sido un privilegio también y un honor el poder acompañarlos, y realmente la consideración suya del aporte significativo, Francisco, es realmente algo que nos da mucho impulso. Quisiera, Mónica, volver a ti. Mónica, también comentarles de que ella es asociada en la Cátedra UNESCO, y hemos venido trabajando desde el año pasado, y este año estamos con un proyecto en el cual vamos a compartir algunas instancias de apoyo a la Comisión de Futuros del Parlamento Uruguayo. Preguntarte entonces si tú puedes ilustrarnos o generar alguna recomendación como para contribuir a profundizar la colaboración y la cooperación en América Latina en torno al marco de alfabetización en futuros. Muchas gracias. Gracias, Lidia. De nueva vez, bueno, así como ya hice una explicación como muy general de cómo en temas de gobierno se hace una aproximación del uso de futuros y del concepto de la alfabetización de futuros, en América Latina, y muy de la mano de lo que Francisco comentaba acerca de poder trascender esta mentalidad que tiende a ser más de corto plazo y a tratar de resolver los problemas más inmediatos, cómo poder extender esta visión donde podamos co-construir de manera muy participativa en América Latina nuestras nuevas realidades de futuros. Y aquí quiero basarme en, primero, un concepto que se tiene ya desarrollado especialmente en zonas de África y en Asia, el concepto de la decolonización del futuro. Y esto es muy importante y va mucho de la mano con el planteamiento que hace todo el grupo de Ray Miller y todo el trabajo en UNESCO, que es, cuando hablamos de futuro, ¿el futuro de quién es el que estamos considerando? Y normalmente cuando nosotros partimos de supuestos anticipatorios, tenemos que también ser críticos de esos supuestos, cómo es que llegaron a nosotros, quiénes fueron los actores interesados en que determinados supuestos se hicieran presentes y cómo fomentaron mecanismos para que nosotros adoptásemos esos supuestos. Entonces, cuando empezamos a hablar de la decolonización de futuros, y eso es muy relevante especialmente para nuestra región de América Latina y el Caribe, es empezar a concebir que las
ideas de futuro que podamos construir, las podemos construir desde nuestras propias mentalidades y desde nuestros propios contextos. Y no simplemente tomar ideas de futuro que se construyan en otras latitudes. Y para esto, una cosa muy importante es concebir tres dominios o tres categorías de ideas. La primera es precisamente la idea de la mentalidad. Y la pregunta que tenemos que hacernos todos los que estemos trabajando con alguna categoría de los estudios de futuro, ya sea desde la perspectiva, ya sea desde la academia, y en todos estos aspectos, es la mentalidad. Entonces, lo primero, como mencionaba, es saber qué supuestos son los que tenemos, de dónde vienen, qué perspectivas están incluyendo y qué voces son las que querríamos incluir. Y aquí es un momento muy importante de empezar a integrar y cómo, por eso es a lo que me refiero, de trabajos participativos, donde la idea de poder adoptar la alfabetización de futuros en nuestra región es que las distintas comunidades puedan empezar a integrar esta habilidad en sí mismos, en sus propias comunidades y empezar a desarrollar sus propias ideas y visiones de futuros. El segundo elemento tiene que ver con el proceso y aquí ya es cuando justamente requerimos más apoyo de instituciones académicas y es por eso siempre una cosa de gran celebración que universidades como el Externado en Colombia y ahora el TEC de Monterrey también cuenten con una cátedra para poder desarrollar a otro nivel los procesos de recolección de información, cómo se hace esta visión del medio ambiente y las técnicas de prospectiva y de anticipación que puedan utilizarse para hacer recobrar un sentido de lo que todas las señales que podamos ver a nuestro alrededor tengan. Y aquí me gustaría también comentar que dentro de la cátedra de anticipación en Uruguay, pues hay todo un trabajo y un diseño de programas de formación justamente para incrementar las capacidades formativas en la región. Y la tercera tiene que ver con las capacidades. Y aquí las capacidades hablamos de todos los recursos que tenemos disponibles, tanto los tangibles como los intangibles. Entonces es muy importante porque normalmente en América Latina estamos a veces muy dados a pensar que cuando hablamos de recursos es que necesitamos presupuesto y sabemos que normalmente tenemos alguna limitación al respecto. Pero un factor que toda la región tenemos tiene que ver con la creatividad. Y aquí es donde los recursos intangibles o que al principio no parecen tan visibles, es donde pueden tener una capacidad de surgir y de ofrecernos otras maneras, otras alternativas de hacer las cosas, muchas veces precisamente cuando los hacemos centrados en el contexto, con mucho mayor sentido y una mejor respuesta a la comunidad en particular. Entonces, digamos que esa es la propuesta, como veo para América Latina, de cómo poder contribuir para el desarrollo y la adopción. Y finalmente quiero concluir con un ejemplo muy concreto de un tema que trabajamos desde la cátedra de anticipación en Uruguay, junto con el Instituto de Seguridad, Género y Desarrollo en la pasada cumbre de futuros organizada por la UNESCO, donde Lidia nos comentaba hace unos instantes, con la participación tan increíble que hubo a lo largo de todo el mundo, pues que hicimos un trabajo muy particular con el Instituto Científico y Tecnológico del Ejército de Perú, precisamente para poder adentrarnos en reconocer cuáles son los supuestos que se tienen en la equidad de género en fuerzas castrenses. Y a través de un ejercicio basado en la metodología del análisis causal por capas, pudimos llevar a los participantes a una visión y a un entendimiento de cómo, a partir de lo que estamos viendo el día de hoy, a 2050, cuál sería la dinámica en términos de equidad de género que podría tener el Ejército de Perú si tenemos la mentalidad actual, y después poder hacer una recuperación de cómo a partir de imaginarnos diferentes bases de supuestos podemos visualizar futuros que de primera instancia serían inconcebibles. Entonces, con esto el punto final con el que concluyo es que a través de estos ejercicios participativos de integración en diversas comunidades es como podemos continuar tejiendo redes de colaboración a lo largo de toda la región. Por ejemplo, algo que además todos estamos muy convencidos ahora, ¿no? Yo estoy en México, Lidia está en Uruguay, trabajamos con Perú,
hay todas esas capacidades afortunadamente en la actualidad, y justo el evento al que Lidia nos invita este próximo noviembre con la UNESCO para integrar estas redes de colaboración entre las diferentes agencias que estamos trabajando con una visión de futuro en la región particular de América Latina y el Caribe y para una comunidad de habla hispana. Gracias, Lidia. De regreso contigo. Muchas gracias, Mónica. Excelente los aportes y las puntualizaciones. No sé, Francisco José, si tú quieres decir algunas palabras más de cierre respecto a la traducción del libro y también a las actividades de noviembre. Sí, Lidia, pues simplemente dos ideas que son, en primer lugar, la importancia que tiene la traducción, perdón, no sé, creo que ahí tal vez, la importancia que tiene la traducción del libro Transforming the Future en español, ya existe en francés y creo que también en árabe, pero estaba haciendo falta en español, porque ese libro nos va a permitir, es como la obra central de Rael Miller, nos va a permitir entonces difundir, llevar a cabo actividades de promoción, foros, seminarios, actividades de puesta en práctica, etcétera, de difusión. Y nosotros pensamos, pues, hacer una difusión masiva, es decir, masiva y local, con el apoyo de Lidia, y pues ojalá seguramente que estará también Rael Miller en diferentes sitios y en diferentes países, lanzando, si se quiere, como se llama esto en el tema de editorial, lanzando el libro y aprovechar ese lanzamiento para contar un poco el espíritu de la disciplina de la anticipación. Digamos que esa es como la tarea que tenemos una vez que tengamos el libro, que va a ser como la punta de lanza, entonces, de la difusión de estas actividades en América Latina. Pero en segundo lugar, está también los aspectos operativos prácticos que queremos comenzar a realizar. Hay una primera actividad que estamos organizando, pensando en este momento, diseñando en este momento, con la pequeña empresa, de tal manera que pues todo esto contribuya a romper esquemas, a romper paradigmas, a hacer que se piense en el futuro, y que ese pensamiento de futuro pues entonces haga que la realidad se pueda leer de manera diferente y nuestras instituciones puedan ser más competitivas. Bueno, muchísimas gracias, Francisco José. Juan Carlos, no sé si hay alguna pregunta, no sé si tú estás con las distintas redes. Bueno, lo que tenemos en las redes es una unanimidad de expresiones de qué importante lo que se ha planteado hoy, lo que ustedes han dicho, y cómo ojalá toda América Latina se logre insertar en esa dinámica de la alfabetización en futuros, que es algo tan extraordinariamente importante. Y bueno, y además, bueno, no tenemos en este momento consultas, pero sí tenemos esas manifestaciones que les he dicho. Bueno, el doctor pues conoce muy bien que hay maestrías en diferentes partes que están muy interesadas también en apoyar estos procesos. Y qué bueno, doña Lidia, que usted lidere este proceso, porque sí que es muy importante para América Latina. Entonces yo quiero, de parte de la organización, especialmente la Universidad del Futuro, pues darles las más sentidas y merecidas gracias por la claridad con que nos han dado el tema y por la prioridad que le deberíamos asignar nosotros en nuestros países a un tema tan relevante como es la alfabetización en futuros. Así que muchísimas gracias. Quedamos muy complacidos, muy claros y muy comprometidos a apoyar los esfuerzos que inicien ustedes desde las diferentes trincheras, como dice el doctor Mojica. Bueno, muchísimas gracias, y realmente la agradecida soy yo
a ustedes los organizadores y nuevamente felicitaciones por la actividad, también a mis colegas y a todos los otros que no pudieron estar aquí, por la apertura, la confianza, el entusiasmo, el trabajo, y también un agradecimiento nuevamente a Riel Miller y a todo su equipo. En particular, Riel Miller es una persona muy generosa, y considero bueno, que he sido una privilegiada de haber podido acompañarlo desde un inicio en este proyecto, así que bueno, me reitero a disposición, tienen mi dato de correo, así que bueno, un cálido saludo y a las órdenes. Buen fin de Mil semana. gracias. Gracias, Igualmente, hasta Lidia, pronto. queridos colegas, una muy feliz noche, Juan Carlos, Mónica y los colegas que nos acompañan, especialmente Lidia, un abrazo muy cordial. Igualmente, doctor. Bueno, Bueno, entonces por aquí terminaríamos con esta actividad. En unos minutos reiniciaríamos con la siguiente actividad y no se vayan, ¿verdad? Porque ahorita en unos 8 minutos iniciamos con la siguiente actividad. Muchas gracias. Muy buenas noches. bueno, Chao, sí, chao. ok.